Bien, buenas noches, buenas noches. Ahora con este segundo tema de nuestro contenido temático, vamos a saber ahora qué es la legislación educativa. Dentro de la gama de artículos que contienen, primeramente, la Carta Magna, Constitución Política, hay ciertos artículos que hablan sobre la educación. Entiéndase entonces legislación educativa como aquellas normas, artículos, procedimientos, eh, estatutos que nos permiten regular el acto educativo. ¿Qué es el acto educativo? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esto, estas políticas tienen en su contenido principal toda la normatividad o legislación educativa que contempla, delimita, administra y da estructura a lo que es la educación en su más simple concepto, ¿no? Luego entonces, de acuerdo a este compendio que te hice llegar en tu guía desarrollada, la cual es conceptualización, nos vamos a ir específicamente a la página 38. ¿De qué compendio? Asignatura de asignatura legislación educativa. Nos vamos a ir a la página 38. Únicamente revisamos la parte que necesitamos. Artículos de la Constitución referidos a educación. De acuerdo a la estructura de la Constitución mexicana vigente, el artículo 3 es el que plasma lo referente a educación en México, sin olvidar que existen otros más que de forma directa e indirecta afianzan lo establecido en el mencionado artículo. Asimismo, otros más enfáticos en el cumplimiento de la educación en el país, los cuales se presentan en la tabla siguiente. Capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías. Artículo 24, párrafo primero. Todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar ceremonias, devociones o actos de culto respectivos, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Tema: laicismo y respeto a las creencias religiosas. Título primero, capítulo 2 de los mexicanos, artículo 31, apartado 1, párrafo primero. Hacer que sus hijos o sus pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar en los términos que establezca la ley. El tema es responsabilidad de los padres y tutores para que los hijos o pupilos reciban educación. Asimismo está el artículo título primero, capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías. Artículo 27, apartado 3, párrafo único. Las instituciones de beneficencia pública o privada que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda a la recíproca de los asociados o cualquier otro objeto ilícito, no podrán adquirir más bienes raíces de los indispensables para su objeto inmediato y directamente destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria. Reglamento de los bienes de las instituciones de apoyo a la educación. Título sexto del trabajo y de previsión social, artículo 123, apartado octavo, párrafo único. De la educación no formal, capacitación empresarial, responsabilidad de las empresas de brindar a sus colaboradores educación no formal. Título primero, capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías. El tema es ejercicio de la profesión y su regulación. Artículo que refiere a la educación profesional y universitaria. Bueno, este está interesante. A ninguna persona se podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos el ejercicio de la libertad. Solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen a los derechos del tercero o por resolución gubernativa dictada por los términos que marque la ley. Nadie puede ser privado de su producto de su trabajo sino por resolución judicial. Título quinto de los estados de la Federación del Distrito Federal, artículo 121, apartado quinto, párrafo único. El tema es regulación y reconocimiento de las profesiones dentro del territorio mexicano. Tienen que ver, obviamente. Análisis, entonces, aquí corresponde propiamente el análisis del artículo tercero constitucional. En nuestro índice temático de este compendio, pues nos dicen en qué consiste toda la legislación.
obviamente pues tendríamos que revisar cada uno de estos apartados, que es la legislación educativa. Artículo tercero, Ley General de Educación, Ley de Profesiones, legislación y repercusiones del Acuerdo 243, legislación y repercusiones del Acuerdo 279, legislación y repercusiones del Acuerdo 286. Bueno, pues esos son los que vamos a tener que revisar simplemente de manera enunciativa. No pretendo hacer un juicio o una praxis con estos artículos. Bien, análisis del artículo tercero constitucional. Igual que la Constitución, se ha pasado por diversas etapas en su elaboración con la influencia de la época que se viva, las necesidades que deban atender y la influencia ideológica de cada momento. Además de la necesidad de cambiarlos, modificarlos y mejorarlos a razón de lo que eso ha venido haciendo a través del tiempo. Lo último que se recupera en el artículo constitucional, el término corresponsabilidad, involucran al padre de familia con ser corresponsal con la educación de su pupilo. Es decir, se verá involucrado en responder al seguimiento y a lo que ha realizado el alumno en su labor como estudiante. Antes pues no había esa responsabilidad y simplemente no se ejercía. Aún sigue siendo esa problemática dentro de la educación básica, pero ya el artículo tercero ya le dio ese auge. Ya ahora sí, el alumno se ve no respetándole sus garantías ni lo que le asegura el artículo tercero. Bueno, pues también habrá forma de que el Estado ejerza ese derecho del alumno para que sea corresponsable con sus padres en su educación, ¿no? Sabemos que los principios generales de este artículo pues es el laicismo. A través de la historia se ha tomado una connotación no agresiva contra la religión. Su concepción actual representa la tolerancia y el pluralismo, ¿no? La educación que imparte el Estado será y concesionada a los particulares debe promover la formación compuesta por valores comunes que son inherentes a toda religión o creencia. Bien, así vamos destacando algunos aspectos principales. Como lo dice este artículo tercero, garantizada por el artículo 24, libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto se mantendrá completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Y bien, bueno, pues vienen aquí distintos fragmentos de estos artículos, de este artículo, algunas fracciones. Impartir educación con apego a los mismos fines y criterios que establezca el segundo párrafo y la fracción segunda, así como cumplir los planes y programas. ¿A qué se refiere la fracción? Reformando mediante decreto. Bueno, ya fue reformado. Bueno, pues obviamente las características principales. Nuestra Constitución establece como obligación del Estado impartir educación primaria, secundaria, media superior y nada más, ¿no? Hasta el momento. Sobre ese tema ya se tiene contemplado la obligatoriedad de la educación superior, que el Estado tenga que abarcar, ¿no? También al haberse reducido el analfabetismo del 70 al 12% por iniciativa de los secretarios en el 93 y por las demandas de mejora de la eficiencia terminal de los niveles subsecuentes, secundaria y media superior, además de la necesidad de aumentar el grado académico de la población para conseguir un estrato cultural y científico establecido por los organismos internacionales, ¿no? Otro fragmento, todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado de la Federación, Estados federales y municipios impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Ahí está lo que les comentaba. Es otro análisis, otro fragmento. El Estado garantiza la calidad en educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro del aprendizaje de los educandos. Es otra fracción muy importante referente al tema de educación. El criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico, lucha contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, retomado mediante el decreto de 5 de marzo del 93. Bueno, pues otra de las situaciones que menciona sobre educación será democrático, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado
en el constante mejoramiento económico, social, cultural del pueblo. Hablamos ahí temas culturales, ya es educación. ¿Sale? Bien, pues son las reformas, dice, será nacional en cuanto a sus, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá la comprensión de nuestros problemas, aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, el aseguramiento de nuestra independencia económica y la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Bien, pues si queremos hablar en estos dos fragmentos, como lo dice, la perturbación de la cultura tradicional a las nuevas generaciones de mexicanos es acogida de nuevos elementos culturales, así como la adaptación de los ya existentes que marcan las generaciones de jóvenes ciudadanos de pie al respecto hacia la familia, solidaridad, individualidad, convivencia como un todo y a la independencia personal. Bueno, pues son fragmentos necesarios que abarcan esos temas. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción de intereses general de la sociedad, los ideales de fraternidad, de igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de raza, religión. Sale. Bueno, pues cuando hablamos de la dignidad de las personas, de sus garantías, dentro de esos principios, pues sabemos que está involucrado el concepto de educación. Es una forma de progreso, es una manera de formación de los individuos, por tanto, y por ende está envuelto el proceso de educación. A ver, vamos a ver aquí un fragmentito de educación superior. Aquella que tiene autonomía se le refiere como la facultad de autogobernarse en el cumplimiento de los fines de cada uno tenga establecidos y velar porque sus asistentes obtengan la formación profesional estipulada y avalada legalmente para que con ello se incorporen a la función del progreso social del país. Asimismo, hace mención de las instituciones educativas que contribuyen a la investigación que realiza el territorio nacional y a la difusión de la cultura, acciones que se deban realizar con la libertad que caracteriza a la educación universitaria. Bueno, pues ahí está, ¿no? También otro fragmento, las universidades y demás instituciones de educación superior, las que la ley otorga autonomía, tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra, investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Determina sus planes y programas conforme a las características propias del trabajo especial de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines institucionales a que esta fracción se refiere están en el decreto de 26 de febrero de 2013. Bueno, pues aquí, por último, concluimos que la educación mexicana que imparte el Estado, establecida en el artículo 3 de la Constitución, se sustenta en los siguientes elementos: educación laica, democrática, nacional, social, con respeto a los individuos, además de la equidad y la inclusión, que son términos no nuevos, pero que sí dieron prioridad en estas últimas adecuaciones a este famoso artículo 3. Pasamos a la Ley General de Educación. Bueno, pues es la que establece lineamientos a seguir en lo que se refiere a materia educativa. Lo expuesto en ella corresponde al desarrollo y desglose estipulado en el artículo 3 constitucional y se dirige a la educación básica prioritariamente y a los particulares que imparten los niveles correspondientes educativos. No obstante, también se abordan la educación media superior y superior. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de julio del 93 en la sección del presidente Carlos Salinas de Gortari como consecuencia del decreto realizado el 4 de marzo del mismo año en su publicación. Bueno, pues la Ley General de Educación se encuentra dividida en 8 capítulos y cuenta con 85 artículos. En la figura 4 se abordan los capítulos y artículos correspondientes. Capítulo 1, disposiciones generales, temática, regulación de la educación impartida por el Estado, el acceso a este como un derecho de los mexicanos, así como la responsabilidad y el compromiso de los padres o tutores. También encomiendas y desarrollo de los mexicanos a través de la educación impartida por el Estado y los particulares, educación que debe impartir el Estado, integración del sistema educativo nacional y la educación como un servicio público, vigilancia de la educación por las autoridades asignadas y las leyes correspondientes. Capítulo 2 del federalismo educativo, de la distribución de la función social educativa del artículo 2 y 17. Establecimiento de las funciones de la autoridad educativa como la determinación de planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria normal, la generación del calendario escolar aplicable a toda la República y elaboración y
actualización de los libros de texto gratuitos, así como la autorización de los libros de texto para la educación básica. Es decir, si tú te das cuenta, pues bueno, son las partes esenciales de la Ley General de Educación. Atribuciones de las autoridades locales en materia educativa referente a la prestación del servicio de educación inicial básica con la inclusión de la indígena, especial y normal. ¿De quién nos habla esto? Bueno, del capítulo 2 del federalismo educativo, sección 1. Asimismo, también nos habla de atribuciones de las autoridades federales y locales como gestión de actividades complementarias. Dentro entonces de la sección 2 de los servicios educativos, del artículo 18 a la 24, nos habla el establecimiento de instituciones educativas por el Poder Educativo Federal y dependencias que él determine, distribución de libros de texto, actualización e información docente, definición y perfil del educador como promotor, coordinador y facilitador del conocimiento, percepción económica del docente, revisión del trabajo docente por parte de las autoridades para la mejora de su desempeño por medio de procesos administrativos menos engorrosos, el servicio social como requisito de titulación. Sección tercera, el financiamiento de la acción pública de los servicios educativos del Estado, entidades federativas y municipios. Es decir, toda esta lista de situaciones, bueno, pues en esa Ley General de Educación es lo más relevante o lo más importante relacionado directamente al actuar de la educación y los actores que en ella se ejercen esa función. Porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a la educación no menor al 8%. Estamos muy mal. Otros países, Colombia ha apostado por la educación, invierte del 16 al 18% de su Producto Interno Bruto para educación. Eso no es una situación a bien observar de parte de las autoridades educativas, ¿no? Los recursos financieros prioritarios en la educación pública para el desarrollo nacional, la inversión en materia educativa vista como la inversión de interés social. Sección 4 de la evaluación del sistema educativo nacional, del artículo 29 al 31, la evaluación del sistema educativo nacional a través de la Secretaría de Educación Pública. En ella será la responsable de fijar los indicadores a evaluar. Bueno, pues ahí está, ¿no? Capítulo 3 de la equidad en la educación. Los artículos del 32 al 36 hablan sobre esos temas. Apoyo a las actividades de financiamiento para programas compensatorios, medidas para el acceso a la educación de grupos y regiones mayor rezago educativo. Del capítulo 4 del proceso educativo, de los tipos y modalidades educativas, del artículo 37 al artículo 46. Vamos a ir analizando las partes de manera general. Sección 2 de los planes y programas de estudio, del artículo 47 al 50. Es decir, si tú quisieras recuperar esta información de acuerdo a las secciones, de acuerdo a esta información, bueno, pues te tendrás que ir a esos artículos, ¿no? Para su mayor consulta. Sección 3 del calendario escolar, del artículo 51 al artículo 53. Asimismo, del capítulo 5 de la educación que impartan los particulares, habla sobre toda la regulación que tienen los particulares al momento de querer impartir educación, ¿no? Requisitos, regulación, condiciones, etcétera. Capítulo 6 de la validez oficial de los estudios y la certificación de los conocimientos. Del artículo 60 al 64, establecer la validez oficial referente a la revalidación de estudios. Pues ahí está, ¿no? Muy completa esta ley. Capítulo 7 de la participación social en la educación. Sección 1 de los padres de familia, ahí está el que te decía, del artículo 65 al 67, los derechos y responsabilidades de los padres o tutores, objetivos y funciones de las asociaciones de los padres de familia, ahí lo checo. Sección 2 de los consejos de participación ciudadana, del artículo 69 al 64, bueno, pues son grupos de participación, como su nombre lo dice, que tienen que ver con educación, su regulación, sus elementos, qué gestiones realizan, etcétera. Capítulo 8 de las infracciones y sanciones y recursos administrativos de las infracciones y sanciones, del artículo 75 al 79. Sección 2 del recurso administrativo, del artículo 80 al 85. Establecimiento de un recurso administrativo, presentación de un recurso administrativo, incorporación de elementos en el recurso administrativo. Bien, el siguiente es ley de profesiones. La ley de profesiones, que tiene a bien regular y hacer que se cumpla lo estipulado en los artículos 5 y 121 de la Constitución mexicana, establece los lineamientos para el buen ejercicio profesional. Se decretó en el sexenio de Manuel Ávila Camacho, consta de 7 capítulos y 79 artículos. A continuación, una síntesis de cada capítulo. Capítulo 1, disposiciones generales.
Bueno, capítulo 2 del registro público para el ejercicio profesional comprende el artículo 6 hasta el artículo 35. Apartado 1, autoridades facultadas para el ejercicio de la función registral, artículo 7 al artículo 12. Apartado 2, documentos de acreditación, títulos, diplomas y grado académico. Son todos los procesos que se establecen para formar parte de estos recursos o formar parte de vamos a decir, de la obtención de un documento en el sentido, en el ámbito profesional, ¿no? Efectos de registro, el artículo 22 al 29. Ejemplo, ahí se refiere a la cuestión del registro de las profesiones y títulos profesionales, así como la expedición de cédulas profesionales, los datos que deben incluirse y además requisitos para las profesiones que guarden relación con la vida, salud y el patrimonio, la seguridad de las personas. Todo eso es muy muy importante. ¿Dónde surgió? ¿Qué es? Bueno, pues ahí está la información. El ejercicio profesional, el artículo 40 al 46, los colegios profesionales dentro del 47 al 58, facultades y obligaciones, artículos 57 al 58, capítulo séptimo, las infracciones, delitos, sanciones y recursos, del artículo 64 al 79, apartado infracciones y delitos, artículo 64, el artículo 77. ¿Quién se hace acreedor a un delito? Cuando hace apócrifo un documento, ¿no? Legislación y repercusiones del acuerdo 243. Fíjate bien. Como hace la modernización educativa que se implementó en la sección de Ernesto Cedillo Ponce de León, reflejada en el programa de desarrollo educativo 95-2000, en cuanto a la aplicación de la cobertura de los servicios educativos, así como la simplificación de las reglas administrativas en el Distrito Federal, y en función de las autoridades estatales se incrementó la participación de los particulares para la impartición de la educación, la cual representa diversas opciones pedagógicas que pretenden influir de manera positiva en el proceso educativo. De acuerdo al número 242, se publicó en este diario de la Federación el día 27 de mayo del 98, establece las siguientes disposiciones. Al capítulo 1, disposiciones generales. Niveles y tipos de educación, niveles y tipos de educación a los que se otorga el reconocimiento de validez oficial de estudios que para impartir educación a los particulares. Capítulo 2, del procedimiento ante la autoridad educativa, de los requisitos que debe presentar el particular, de los planes y programas de estudio del 20 al 21, de la resolución de la autoridad educativa. Capítulo 6, legislación y repercusiones del acuerdo 279. El acuerdo 279 establece que los trámites y procedimientos para gestionar el reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior que establezcan los particulares. Este acuerdo representa la simplificación administrativa en materia educativa que se desprende del programa de desarrollo educativo 95-2000 y que complementa el acuerdo de la desregularización de la actividad empresarial, que determina la simplificación de los trámites que gestionan los particulares ante la Administración Pública Federal. De acuerdo a este acuerdo publicado el día 10 de julio de 2000, en la última etapa del sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León se constituye de 4 títulos y 48 artículos. Los más generales, el título 1, disposiciones generales, habla sobre, por ejemplo, el establecimiento de requisitos y procesos para la obtención del reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior RBOE en todos sus niveles y modalidades. Bueno, pues ahí está, ¿no? Acerca de qué habla ese artículo, ahí está. El capítulo de procedimiento, artículo 5 al 9. Capítulo 2, personal académico. Capítulo 3, planes y programas de estudio. Capítulo 1, vista de inspección del artículo 18 al 21. Capítulo 3, de los cambios y actualizaciones a los planes y programas de estudio, etcétera, etcétera. Capítulo 5, de la información y documentación, al artículo 27, el artículo 30. Ahí está todo lo referente a educación, porque finalmente pues son los que tienen que ver. Legislación y repercusiones del artículo 286. Título primero, disposiciones generales, del 1 al 12. El acuerdo 286 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre del año 2000, en el que se determinan las normas y criterios de revalidación y equivalencia de los estudios, además de la regulación de la educación para adultos en formación para el trabajo. Consta de 3 títulos y 63 artículos. Bueno, pues ahí nada más, ¿qué nos corresponde? Checar lo necesario.
revisar si en ese momento pues resolvieron alguna situación, ¿no? Analizarlos, si son completos, no son completos, yo pienso que le falta esto. Revalidación de los estudios realizados en el extranjero, ¿no? Otra cosa más para abajo. Revalidación parcial de estudios a nivel superior se puede otorgar por ciclos escolares, asignaturas o cualquier unidad de aprendizaje existente dentro del sistema educativo nacional. Capítulo 3, equivalencias de estudio, disposiciones generales. Capítulo 1, aspectos generales del artículo 44 al 45, establecimiento por el proceso de acreditación, conocimientos de forma autodidacta, experiencia laboral o formación para el trabajo. Te conviene para tu trabajo, acuérdate, ese es lo que nos están pidiendo. Procedimiento general para la acreditación de conocimientos que correspondan a un criterio nivel educativo o grado escolar adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral. Artículo 46 al 49, sí nos importa. Capítulo 3, procedimientos especiales para la acreditación de conocimientos, habilidades o destrezas con base en régimen de certificación referido a la formación para el trabajo, artículo 50 al 59. Bien, pues es toda la reglamentación, es la legislación, ¿no? Y bueno, pues imagínate, aquí nos piden actividades. Bueno, pues hasta aquí, con este tema hacemos referencia únicamente a que la legislación educativa se contempla o se tiene contemplada en su mayoría, o que tiene que ver con educación, en un sentido estricto de contenido, pues es eso, ¿no? La legislación o normas que me permiten el actuar en mi rol como educador. Ahí está la legislación educativa, artículos de la Constitución, Ley de Educación, Ley de Profesiones, legislación de repercusión del Acuerdo 243, 279 y 286. Todos tienen que ver con educación. Gracias.